Primero, quiero avisarte que invité a otra persona a hacer este tipo de podcast, que es hablar de la corrupción de la iglesia y la manipulación. Y aquella persona luego me dijo que no subamos el podcast, que la llamaron de la iglesia, que no le iban a dar la hostia, que le iban a descomulgar. Fue de una persona de la iglesia católica que tú invitaste. No, era cristiana, pero digo yo, parece que no le iban a dar la hostia, le iban a descomulgar. O sea, cuando ella vio todos los puntos que íbamos a tocar en el podcast, ella dijo que no. Ella lo grabó y habló y todo, pero que después la llamaron de la iglesia. Un líder lo vio y dijo que no. Sí, la llamaron de la iglesia, ella estaba teniendo problemas, que se estaba cambiando de voz. Oye, fue algo terrible. Oye, yo hablando de estos videos, en realidad, y precisamente pasa lo mismo de lo que tú estás hablando. En realidad la persona te persigue mucho, tú pones tu seguridad en riesgo. Porque estamos hablando de cosas con las que la gente está comiendo, la gente vive. Y bueno, te digo, tú estás lista para esto, no me va a hacer como me hizo la otra última persona. No, porque yo simplemente vengo a hablar desde la perspectiva psicológica, yo no tengo que ver con religión. Excelente. Yo no vivo de ninguna religión, ni me interesa vivir de ninguna religión. Bueno, Isabel ella es psicóloga, ella va hoy a impartirnos y a hablarnos de lo que es la causa de la manipulación con un trasfondo psicológico en la iglesia o en la religión. O sea, ¿por qué las religiones tienden a tener una tendencia muy fuerte en lo que es la manipulación? Y vamos a tocar temas muy delicados y muchas personas no va a estar de acuerdo con lo que decimos, pero aquí la idea es analizar esto, dar un punto de vista crítico y también a inspirar la nueva generación a que si un día o mañana son líderes religiosos, sean líderes diferentes, sean curas, pastores, sean sacerdotes, cualquier tipo de líder religioso que usted vaya a ser, hágalo bien, porque un llamado de Dios es sagrado, es genuino y no es para tú aprovecharte de las personas y alimentarte de sus debilidades. Así que empezamos con la primera pregunta, pero yo quiero resaltar que tú eres hija de pastores. Sí, puedo hablar con toda la propiedad. Eres hija de pastores. Y lamentablemente duré mucho tiempo, crecí en una religión. Claro. Y puedo hablar con toda la propiedad del mundo y nadie me puede desmentir, porque todo el que me vea que se acuerde va a decir sí, es verdad. Y quiero resaltar que yo soy cristiano, soy creyente, voy a la iglesia constantemente. La gente cree que yo estoy descarriado. Yo no sabía que tú ibas a la iglesia. No, yo voy a la iglesia. Yo estuve en Dubái, iba a la iglesia. Estuve en Brasil, iba a la iglesia. Y estoy aquí en Dominicana y voy a la iglesia. Yo no dejo de ir a la iglesia. Yo lo que sí renuncié a la religión. Excelente. Sí, yo renuncié a la religión para que nadie tenga autoridad y poder de manipularme, de juzgarme. En base a su propia concupiscencia. Y de crucificarme también, porque la iglesia te disciplina. La iglesia te disciplina, tú siendo grande. Sin ninguna autoridad ni convicción. La iglesia te disciplina, te aparta, te juzga. Yo le quité ese poder a la iglesia y mi ministerio sigue muy bien. Así que quien estamos hablando es una psicóloga con experiencia, hija de pastores, alguien que tiene su ministerio, que tiene su pastor. Y vamos a hacer cierta reflexión, vamos a enfocar ciertas actitudes en las religiones de un punto crítico que tú debieras escuchar, así que quédate con nosotros. Vamos con lo primero y lo más delicado. Esto va a ser un boom porque con esto que come mucha gente. Con esto come mucha gente. ¿Cómo influye el diezmo y las ofrendas en la manipulación de la iglesia? ¿Por qué el diezmo y la ofrenda lo usan como manipulación? Principalmente el diezmo. Y ¿por qué la iglesia lo ejerce como un impuesto, que lo impone y no permite que la gente lo haga voluntariamente? O naturalmente. Primero porque seguro la gente no sabe leer. Porque ellos usan la Biblia. No, porque si la misma Biblia que lee tu líder es la misma que tú tienes, y si tú sabes leer e interpretar lo que dice ahí, ¿por qué otra persona tiene que decírtelo? Cuando lo usa con presión es porque la gente no sabe leer, o porque no lo siente, o porque no lo entiende. Hay muchísima abundancia en los diezmos, yo diezmo.
Pero yo diezmo porque me sale y no solamente por la consecuencia económica o tal vez por la abundancia o por la paz espiritual, sino por obediencia. Pero la mayoría de líderes se aprovechan de los ignorantes y los mensajes acerca de la ofrenda le hacen más ímpetu que a los mensajes, por ejemplo, del amor o de la salvación o de la sanidad, porque solamente están pensando en lo monetario. Es simple. Los líderes que son llamados de verdad, es lo último que piensan en lo monetario. Lo monetario llega solo, porque si Dios te llamó, Él te va a dar el respaldo. Cuando te ve una persona forzando tanto por lo monetario, busque lo que ese no es su llamado. Y ya es simple. No hay que estudiar el Pentateuco ni toda esa corriente, que no está mal que lo estudie. No hay que estudiar nada para saber eso. Es simple, saber leer. No lo sabe interpretar, pide a Dios que le dé la sabiduría, pero no se deje manipular. Que Dios no es un manipulador, o sea, no han vendido a un Dios tirano totalmente, muy lejos de lo que Él en realidad es. Yo hice un video, creo que lo subí el domingo pasado, y yo resalté que hay iglesias que enseñan el diezmo como obligación. Y muchos me dijeron, no, nosotros diezmamos porque queremos voluntariamente. Esa es la excepción. Hay un grupo de iglesias que te permite tú diezmar de manera voluntaria, que son muy pocas, que tú lo haces voluntariamente porque tú quieres, pero el 90% de las iglesias te enseña y te doctrina diciéndote que si tú no diezmas, tú no vas a agradar a Dios. Si tú no diezmas, el devorador va a venir a tu casa. Y financieramente, en base a Malaquías 3:10, que y financieramente ellos te dicen que si tú no diezmas, tú vas a tener obstáculos en la prosperidad. O sea, primero te enseñan el diezmo como un mandamiento, y era un mandamiento para los judíos. Y después te lo enseñan como una maldición. Ellos te lo enseñan después te lo enseñan como una maldición si tú dejas de diezmar. Y el diezmo debe enseñarse como algo voluntario, que hay iglesias que sí lo hacen, pero cuando la iglesia lo aplica como de manera obligatoria, no es que la iglesia te dice que hay que diezmar obligado, claro que no. Es que usan la manipulación. Acuérdate que manipulación. Lo usan de manera muy sutil. Aquí te dicen, si tú eres líder, los líderes tienen que diezmar aquí. Es que si un líder no sabe que tiene que diezmar, no es líder. Aquí te dicen, si tú eres, te están diciendo que tienen que diezmar. Y segundo, cuando hay iglesias que cuando las personas dejan de diezmar, le quitan los cargos. Ahora, ¿cómo ellos saben quién deja de diezmar y quién no? Sencillo. Alguien dice que no, pero alguien dice que no es así, pero yo lo he visto en muchas iglesias. Mira, hay iglesias que tienen los sobres en orden alfabético. Sí. El Concilio Iglesia de Dios es uno de los principales. Deja de estar mencionando nombres que ya a mí nadie me soporta sin yo ser de ninguna religión. Y tú mencionando nombres, entonces adivina a quién es que van a atacar. A mí me van a atacar los dos. Mira, el Concilio Iglesia de Dios. Yo no soporto los ataques, tú no. Principalmente en ese concilio. En esa denominación. Y quiero que me oigan la gente de México, toda Latinoamérica. Cuando una iglesia le ponen nombre a los diezmos o lo ordenan en orden alfabético. Otros lo ponen de manera voluntaria. Esos son más charlatanes que le ponen el nombre de manera voluntaria para que sepan que ellos diezman. O sea, entonces le están diezmando al hombre, no a Dios. Sí, entonces, ¿cómo la iglesia te quita cargo cuando tú dejas de diezmar? ¿Y cómo lo sabes? Porque ordenan los sobres en orden alfabético. Tú le pones tu nombre, tú lo dejas ahí, tú crees que es todo normal con la inocencia. Y buen comentario que hizo alguien en TikTok sobre mis videos, que una iglesia fue demandada por un miembro porque él decidió congregarse en otra iglesia y la demandó para que le devuelvan todo el dinero que él había diezmado. Oh, wow. Y en Estados Unidos ese fue el caso. Ahora bien, yo estoy seguro que aquí muchas iglesias no te piden que ponga nombre o no te lo sugieren. No es para devolverte el día que tú te vayas para otra iglesia. Eso nunca ha pasado aquí. ¿Qué iglesia te va a devolver el diezmo el día que tú te vas para otra iglesia? Y quiero resaltar que el diezmo, como es originalmente usado en el Antiguo Testamento, es para huérfanos y viudas y los sacerdotes. Sacerdotes, huérfanos y viudas. Como los sacerdotes simplemente viven del ministerio, no tienen otro oficio con que mantenerse. La viuda es tan vulnerable porque ella el esposo no está y los huérfanos no tienen padre y madre.
y dice No Dios, para los pastores que pueden trabajar, que tienen 2 brazos, 2 pies, un cerebro, y que pueden trabajar en un oficio totalmente divorciado de su puesto y de su perfil en la iglesia, porque esa es la confusión. Ah, no, Dios me llamó a pastorear, no hace más nada. No, 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 no es así. Si Dios te llamó a pastorear y te dio la capacidad de tú ser licenciado en cualquier carrera, ejerza su carrera. Usted puede ser pastor y ejercer su carrera al mismo tiempo. Deje esa charlatanería de estar viviendo de personas que necesitan el dinero más que usted, que por eso que estamos como estamos. en la Biblia dice, ahí en Malaquía, Ujú. dice, y habrá pan en mi casa. De las iglesias que hay en la comunidad, ¿en cuántas iglesias puede ir la viuda, el huérfano, puede ir el necesitado a pedir pan, a pedir A arroz? ninguna, porque lo miran por encima del hombro, lo No, y que no desprecian. lo dan, no lo dan, porque Y no se lo no dan. tienen un sistema de ayudar a la comunidad. No tienen un sistema, Incluso lo mismo- escúchame, no tienen un sistema de acuerdo a las escrituras, tienen un sistema de acuerdo a la ambición del hombre. Incluso hay la iglesia que se da los diezmos y hay gente pasando hambre dentro de esa Sí, iglesia. claro que sí. no pueden llamar para Eso llamarle lo he vivido yo. El diezmo que incluso diezmaban arroz, eso era antes. Doca se diezmaban llama arroz. eso, esa actividad que hace, porque le pusieron nombre también. No, O sea, no pueden tener ni siquiera- la Dorca es una actividad aparte del diezmo, pero lo que Sí, quiero pero te decir, estoy diciendo que lo que yo he visto que hace con los huérfanos, con las viudas, se llama así. sí, ellos porque no hacen tienen- una actividad aparte. Aparte, porque no tienen la delicadeza ni siquiera de que si Dios, por ejemplo, te puso una inquietud, mira, bendice a fulano, hágalo callado, que Dios te va a... Si tú quieres recompensa en público, Dios lo hace. Cuando tú lo haces en público, ya esa es tu recompensa. La Biblia lo dice muy claro. No es que no lo haga, eso está bien, tú que quiera dar que dé. Pero no te bases en algo sagrado para tú buscar view, como se dice ahora, o para tú darte a resaltar como que tú eres bueno. Cuando tú haces la cosa de corazón, Dios mismo se carga de promoverte. Cuando tú te promueves, tú vas forzado, te vas a estresar. Bueno, la idea se van a estresar. la idea es que donde quiera que la gente está llevando el diezmo, que los de manera voluntaria o Sí. obligatoria, como saque usted el diezmo, en esa iglesia debe haber pan para el hambriento. En esa iglesia debe haber Obviamente sistema que el permítame, diezmo es como una reserva para los que lo necesiten. debe haber sistema de ayuda para el necesitado. Sí. Y incluso debieran haber becas para jóvenes, pero no es así. No, porque la religión prohíbe estudiar. Y tú resaltaste un punto muy importante, y es que un líder la mayoría de líderes, ellos muchas veces tienen otro oficio que hacer. Sí. A veces no son licenciados, pero ellos están en la O sea, iglesia. me refiero a que sean licenciados, no minimizando el que no lo es, sino que si usted tiene, porque por ejemplo, mi papá no estudió académicamente, pero después hizo varios cursos técnicos. No, Y en todo se dio bueno, porque tiene la capacidad. Mira, la mayoría de ministros, de pastores, aparte del diezmo, que es sus ingresos, que ellos, pocos de ellos lo comparten con quienes le ayudan en la comunidad de la iglesia, porque el diezmo es para compartirlo con quienes están sirviendo. Sí. El maestro, el evangelista. No para el pastor. Es para compartirlo. Ahora bien, eso es en los lugares que se hace de manera voluntaria, que lo obligan. Si lo hacen. No como impuesto. No estamos diciendo que eso hay que hacerlo, para eso está la ofrenda. Y segundo, la mayoría de pastores, aparte de que toman todo el diezmo para ellos sustentarse, también la mayoría de ellos tienen otros trabajos, porque como tienen tiempo libre, tienen otro negocio. Sí. Tienen otro negocio, tienen otros ingresos. Muchos de ellos también lo invitan y reciben ofrendas y toman todo y se olvidan de la parte débil de la iglesia, que es la viuda, que es el huérfano. Y eso es un punto a señalar. Lo débil, tú dices lo necesitado. Lo necesitado, esa gente viuda que necesitan, más que el pastor. Yeah. Dice, o sea, viudas que no trabajan, porque vemos viudas que trabajamos y no necesariamente tenemos que vivir de los diezmos, pero sí, hay muchas personas que lastimosamente son viudas, lastimosamente son huérfanos, que no tienen capacidad para sustentarse o se ven en una situación difícil. La iglesia, la reserva, que es el diezmo, es para ese tipo de personas, por eso es un mandato bíblico. Si usted no lo ve, esos son problemas suyos, usted que le va a dar cuenta a Dios. Pero es así como dice Brian, definitivamente. Hay un libro, creo que se llama Richard Dexter, el escritor. Ese libro, cuando él lo escribió dentro del siglo XIX o XVIII. Okay. Cuando él escribió ese libro, todos los pastores que leyeron ese libro, la mayoría de ellos, cerca de más de 2,000 pastores, renunciaron al pastorado después de leer el libro que escribió Richard. ¿Por qué?
Richard presenta unas tesis sobre el verdadero comportamiento del hombre de Dios. O sea, cuál es el comportamiento correcto de las personas que tienen un llamado sagrado y divino. Y él dice, mira una de las cosas que plantea Richard. Richard dice, si en la iglesia a través de la ofrenda hay unos ingresos que estiman a los, vamos a poner $2,000, el pastor no puede tener una calidad de vida que esté basada en $1,500. El pastor tiene que reducir su calidad de vida pensando en la necesidad que tienen las otras personas que también están en la iglesia con necesidades. O sea, el pastor que tiene derecho, el pastor tiene derecho a tomar de las ofrendas y vivir de eso. Pero el pastor, cuando ya la ofrenda llega a una etapa que es buena y es prudente, o incluso que está más o menos, él tiene que aprender a bajar su calidad de vida. ¿Para qué? Para poder compartirla con otros. O por lo menos no tener una calidad de vida alta en base a la ofrenda, sino en base a su trabajo. Correcto. Y hay muchos líderes aquí en República Dominicana, ya estamos hablando de estos peces muy gordos, que tienen una calidad de vida de lujo, y dentro de sus iglesias hay personas con muchísima necesidad, que ellos no le ayudan en nada. No hay un sistema de ayuda. Entonces hay que llamarle ¿Cuántos jóvenes tienen becas? A esos miembros que despierten y se vayan de esa iglesia. Y si quieren buscar de Dios, su objetivo es buscar de Dios, que lo busquen de otra forma. No así. Psicóloga, una pregunta. ¿Por qué cuando tenemos poder y un cargo y un liderazgo, por qué como ser humano, principalmente en la parte religiosa, por qué tendemos a manipular y abusar del poder? ¿Por qué el ser humano hace eso? Bueno, desde mi punto de vista psicológico y por mi propia experiencia de lo que yo he visto durante el transcurso de mis 40 y tantos años, yo me he dado cuenta de que porque se comportan más parecido al comportamiento jezabélico o luciferino que al comportamiento cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque esas dos personas, si tú te lees las características de Lucifer y la de Jezabel, son iguales. Manipulan mucho, controlan mucho. Pero tú estás dando un punto de vista, tú sigues en un punto de vista religioso, no psicológico. No, yo te estoy hablando. Pues yo te estoy hablando de dos personajes de la Biblia que yo lo he estudiado psicológicamente. Yo no te estoy hablando de religión. No, porque esos son personajes que se parecen en la característica de comportamiento narcisista, que es el mismo comportamiento de los líderes que manipulan. Entonces, que en vez de parecerse a cómo se comportó Cristo y sus discípulos, se parecen a ellos dos, porque imitan más el comportamiento de ellos dos sin darse cuenta o por ignorancia que al de Cristo. A eso que yo me refiero. ¿Tú entendiste? ¿Tú quieres que te lo desarrolle más? Comprendo, porque Lucifer tenía poder y tenía cargo y manipuló ángeles. Exactamente, te das cuenta, igual que Jezabel. Jezabel era esposa de un rey, manipuló a muchísima gente, le dio una palabra a otro profeta que se llamaba Elías. Esa palabra le afectó. Mira si tenía poder e influencia, que esa palabra a un profeta como Elías, que vio milagros que si hoy en día uno lo ve, se le dispara el cerebro. Y una palabra de una mujer de tan influente que era, hizo que él entrara en un cuadro depresivo. Que por eso fue que te puse esos ejemplos, porque puedo hablar abiertamente, porque son ejemplos psicológicos, no religiosos. Entonces, a eso que yo me refiero, que la mayoría de líderes religiosos de cualquier religión, no de una en específico, se parecen más a los comportamientos luciferinos y jezabélicos que a los de Cristo. Y yo no lo pienso discutir con nadie y no tengo ningún problema con que tú vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia. Ahora, una persona que a mí me venga a decir que yo para salvarme tengo que ir a una iglesia, yo yo lo escucho, no discuto, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por el comportamiento. Ahora, en simple palabra, ¿por qué manipular? Porque cuando tú no tienes liderazgo natural, de la única forma que tú puedes imponerte es manipulando. Porque cuando tú eres líder natural, tú no necesitas ni siquiera hablar mucho porque tú eres un líder. Con tu presencia basta. Cuando tú quieres ser líder, porque te dio tu gana o porque tú tienes una inseguridad que tú arrastras y para tú tapar esa seguridad tú tienes que mandar, entonces ahí es que viene la manipulación. Muy buen ejemplo, porque el líder lo siguen de manera natural. Sí es líder natural, tiene influencia de manera natural, sí es líder natural, sí, pero hay personas que quieren ser líderes sin serlo y ese es el problema. ¿Cómo la forma de vestir en la religión está muy relacionada a la manipulación? ¿Por qué las religiones
tienden a muchas veces volverse exagerados en exigirle principalmente a la mujer, al hombre, normas estrictas en la vestimenta. Las mujeres somos las que ¿Y más cómo sufrimos? eso se vincula con la manipulación? Las mujeres somos las que más sufrimos por la misma religión. Porque, por ejemplo, mira, de 2 versículos que yo recuerdo, que no recuerdo los libros, pero sí lo he leído, sacaron no sé cuántas religiones que todavía están peleando para allá, para el Medio Oriente, por eso. En una ocasión, por allá, en los tiempos de Moisés, que la mujer no se evita de hombre y el hombre no se evita de mujer. En ese tiempo, puedo decir lo que pienso, no importa, Claro, no me banean. No. Va a ser ridículo. En ese tiempo, todo el mundo usaba túnica. No usaban ni pantalones ni falda. El pantalón se inventó en Francia muchos siglos después. ¿Qué se refería? Que iban a hacer un ritual y las túnicas de los hombres eran con las rayas para abajo y la de mujer era con las rayas así. Y tú no podías ponértelo porque el ritual entendía que había que ver una distinción en el sexo. Ok, de ahí sacaron una religión. En Isaías 3:1-6. Cuando Dios castigó a las hijas de Sión, que le quitó el perfume, que le mandó a quitar el pelo, que le mandó a quitar los vestidos bonitos. Ustedes no son las hijas de Sión. Ustedes no estaban en ese contexto histórico. ¿Quién le dijo a ustedes que uno posee de una religión es que tiene que andar con mal olor o cortarse el pelo, andar feo? Eso es mentira. Oye, los árabes no usan desodorante. Yo vi eso allá en Dubái. O sea, tú lo viviste. Sí, yo lo viví. Tú ves hasta dónde hemos llegado en pleno siglo XXI con esta transpiración. ¿Tú te imaginas tú venir peta y tú de que venir de creativo? Mira, eso es desagradable, nadie va a querer estar al lado tuyo. Entonces, mírala ahí la ridiculez, porque es una ridiculez total. De un versículo bíblico, sacado de una religión donde yo he visto, muchos matrimonios que se disolven. ¿Por qué? Porque el esposo se cansa de ver a la mujer desarreglada y fea. Entonces, ¿qué hace la religión? Te mete en la cabeza que fue el diablo que se metió. No se metió el diablo. Se metió usted con su ridiculez de estarse llevando de personas estúpidas que no saben ni siquiera interpretar un texto. Yo pienso que el manipulador se alimenta el ego cuando ve a la gente sometiéndose a la payasada que él se inventa. Satanás. Imagínate que yo soy el líder de una iglesia, yo le digo, aquí vamos uniforme todo. Mujeres uniforme, ¿verdad? Parda, manga larga. Y los hombres no usen manga corta, camisa, manga larga. O sea, cuando yo veo eso solamente le luce a los militares y es porque hay reglas y porque hay lugares donde usted tiene que ir adecuado. Permítame, cuando estos líderes ven esta masa, esta membresía, que estos feligreses que se acercan, sometiéndose a esas normas que son ridículas, muy ridículas, que son sin sentido, y las personas que se someten a ellas son personas débiles, que la mayoría de ellos llegaron jóvenes, son ancianos. Muy raro que una gente de mediana edad caiga en eso. O con la mentalidad abierta, o que la misma divinidad te haya abierto. Fíjate que son muy jóvenes o muy mayores. Pero la gente ya en la edad media, que ha madurado poco, muy raro que llegue a esos extremos. Sí. Ahora bien, yo siento que esto le alimenta el ego al manipulador. Es que así. O sea, cuando yo veo a la gente eso es lo que lo alimenta. Eso le alimenta el ego. Eso le alimenta el ego. O sea, no son libres. Y te va a decir algo, eso fue una de las tácticas que Hitler usó para poder formar el imperio que hizo. Hitler a los nazis le puso código de vestimenta. Porque el código de vestimenta está diciendo sumisión. Sí. El código de vestimenta te da un tipo de sumisión. Entonces, definitivamente. Es muy importante las mujeres que tienen esas pobres mujeres que están ahí, que a lo mejor se detienen a ver nuestro podcast. No es necesario cargar esa cruz de si tú usas un pantalón, tú te vayas al infierno. Mire, si usted tiene cuerpo bonito, váyase para la playa, póngase bronceador y póngase unos lentes y disfrute la vida. Y el hombre que no tenga capacidad de verla sin sentirse tentado, que se saque los ojos. Usted no tiene que ver con eso. Usted no tiene que ver con que usted verse bonita. Usted no lo anda provocando. A la playa uno se va a bañar en bikini. Dejen esa ridiculez. Muy fuerte. Los hombres aplauden eso, tú sabes, al hombre dominicano le encantan ese tipo de reglas porque van más a favor de alimentar el machismo. O de su inseguridad, de que piensen, ay, espérate, ¿cómo esa mujer tan linda está con ese hombre tan feo? Déjame ver, hay algo raro ahí. Eso afecta a la mujer. El inseguro piensa, si un hombre seguro de sí mismo, que sea un buen hombre, no tiene miedo de que su mujer se vea bien porque sabe que se está comportando a la altura.
Ok. Ok. Dime, yo tengo una opinión muy fuerte sobre los concilios como monopolio de negocio en la iglesia. Vamos a dejar eso para el otro podcast. Sí, porque eso tengo que Pero leer yo, más. pero yo quiero dar mi opinión. Quiero dar mi Tú opinión. puedes dar tu opinión, Claro. pero eso es bien profundo. Ese Yo quiero tema. dar mi opinión porque hay un caso que se está dando que lo veo muy injusto y se da mucho en Santiago Oeste. En Santiago Oeste hay muchas iglesias pequeñas, muchas iglesias. ¿Eso es para dónde? ¿Para Y- todo de allá? ¿Qué para allá? No, eso es allá en Cienfuegos. Ah, para Cienfuegos, Mira, oeste. Ok. Sí, Santiago Oeste. Mira qué pasa. Cuando tú eres pastor y aparece un líder Ujú, y levanta otra iglesia, sí. se le llama iglesia hija a esa iglesia. Esos son los concilios que funcionan con esa Y la iglesia con esa principal, forma. iglesia madre. iglesia madre. Ok. Ahora bien, ¿qué hacen los concilios? Como son monopolios y en realidad no están interesados en el crecimiento y fomentar el crecimiento del reino, mira lo que hace. Esa iglesia pequeña, ellos le imponen la norma, digo yo que le imponen porque si no lo hacen, pues entonces no puede destituyen al líder. pertenecer al No, concilio. mira lo que hacen, le imponen la norma y la ley de que debe dar 1% de todo lo que entra en esa iglesia. Una iglesia pequeña que no tiene batería, que tiene poca gente, y tú eres la iglesia grande que tiene más fortaleza porque tiene varios años, tú obligas a la iglesia pequeña, ese pastor pequeño, Pero a que que tiene te que dé. ser rebelde iglesia madre que tiene que suplir a la pequeña. Eso es lo que yo digo, o sea, es lo que yo resalto, que yo he visto esto durante 17 años. Las iglesias más grandes deben apoyar a la iglesia más pequeña económicamente. En todos los sentidos. No demandarle sin tener la capacidad que empiece a dar donaciones. Tú no puedes imponerle eso. Pero es un negocio, Y que es una también, mafia que tiene. mira lo que entonces. pasa, también cuando un pastor que pertenece a una iglesia ejerce el pensamiento crítico, Ujú. o sea, quiere Lo descartan. quiere pensar diferente, quiere Yo conozco quiere uno, enseñar ahora no cosas voy a distintas. mencionar la ciudad, yo conozco uno que lo sacaron de concilio Ujú. por su forma de predicar. Ok. Sí. Lo sacaron de concilio porque él entendió la misión de salvación y ya él no pertenece porque no cabe. Sí, Y cuando si a mí tú me lo cambias el mensaje, te cuando quitan a la mí me lo iglesia. dijeron, yo dije, y no, incluso la persona se sorprendió de que yo no me sorprendía, digo yo que eso a mí no me sorprende. Es que eso tarde o temprano iba a pasar, porque cuando tú entiendes el mensaje de salvación, tú no te dejas dirigir por una persona que tenga una monotonía y una mafia como la tienen. Porque si tú te pones a ver, quienes mataron a Jesús fueron los de concilio. Por eso te dije que para el otro, porque es muy fuerte. Mira, pero yo quiero decirle esto, porque mi intención con estos podcasts es que la nueva generación de pastores, de líderes que se va a levantar, no haga esa práctica. O sea, tiene que Sí. levantarse una generación sin mala costumbre. Debe levantarse una generación que cuando aparezca un líder, alguien que quiera ser pastor dentro de la iglesia, primero que tú prepares a esa persona, tú le enseñes, pero que esa persona tú le dé apoyo incondicional. Tú no obligas a esa persona a que te dé dinero, ingreso, 1% de todo lo que entra. Esto no es un negocio. Señores, la iglesia no es un negocio, la iglesia es un llamado santo. Lamentablemente lo convirtieron en un negocio. La iglesia es un llamado divino. ¿Sabes qué? Cuando tú vas a donde el pastor y tú le dices al pastor, mira, yo abrí cierto negocio, Ujú. la gente le gusta que yo diga algunos pastores, pues que no incluya todo, pero es que son casi todos. Claro, existe la excepción, pero es que son casi todos. Sí. Pero la excepción está ahí, la excepción, dele like a ¿Sabes esto. qué hace falta en Déjame, las iglesias? déjame terminar esta idea. Ok. Cuando va alguien donde el pastor y dice, pastor, yo abrí un negocio y quiero que usted vaya y ore. El pastor va y ora el negocio. Ujú. Tú le dices, pastor, yo acabo de rentar una nueva casa o la acabo de comprar, vamos a ungirla. El pastor va y la unge. El pastor, acabo de comprar un carro, vamos a ungir el carro. El pastor va y te unge el carro. Ujú. Pero si tú vas donde el pastor y le dices, pastor, yo quiero abrir una iglesia y yo acabo de rentar un local, el pastor te va a poner 1000 obstáculos para que tú ejerzas el llamado. O sea, El celo permíteme, ministerial ha existido desde permíteme, siempre. el pastor, la mayoría de pastores no están interesados en preparar a otros pastores. No, no porque, están porque se creen únicos. No están interesados en que se levante el llamado. Y si se levanta un pastor y pone otra iglesia hija, que va a estar condenada a dar 1% de todo lo que le entra, aunque sea más pequeña, eso es injusto. Yo no sabía que eso era así. Eso es demasiado injusto. Sí, Ya es yo un entiendo monopolio. por qué el maestro entró a dar latigazo al templo. Debió hacer más.
De verdad que sí. Ay, Dios. Ok, vamos a ver. El abuso de poder y los límites que pasan los líderes religiosos en la vida de la gente. Aquí estamos hablando, por ejemplo, tú y yo vamos a la iglesia, tú y yo nos enamoramos, somos dos solteros, nos enamoramos. Oye, tú no puedes imaginarte la presión que nos ponen esa gente. Yo, o sea, en consulta yo he visto casos. No, esto es increíble. Para tú y yo tenemos que comportarnos como dos muchachos. Literalmente tú y yo volvemos a los 15 años. No podemos salir solos, no podemos ir nosotros. O sea, ellos te empiezan a llevar la vida. Pero sin embargo, esas personas pecan en su pensamiento y el pecado delante de Dios es igualito. Mira lo que yo le quiero explicar a los líderes. Los líderes nuevos, yo no le hablo. No, que lo vean los viejos también, para que le dé vergüenza. Los líderes tradicionales son enemigos míos. O sea, ustedes son mis enemigos. Ustedes ya me ven como enemigos. Yo no de ustedes, ustedes sí de mí. Exactamente. Pero los líderes ustedes nuevos, son los que son enemigos de nosotros. Nosotros no somos enemigos de nadie. Los líderes nuevos, la nueva generación que se está levantando, escuche esto. El pecado de las personas es personal. Cuando una gente decide pecar, eso es personal. Es igual que la salvación. Dios lo va a juzgar por eso. Tú no puedes, una pareja de novio, tú no puedes meterte en la vida de esas dos gente. No, porque Dios te va a juzgar. Y hacerlo casarse obligado. Escúchame, Dios te va a juzgar a ti por tus pecados y a mí por los míos. Pero si tú me juzgas por los míos, a ti te van a juzgar por tú juzgar los míos. Wow. Mira, yo conozco muchas jóvenes y jóvenes que la joven no está segura de casarse, pero la iglesia le impide tanto tener un noviazgo donde ellos puedan salir. Un noviazgo normal. Donde ellos tengan la libertad, que si ellos quieren pecar, pequen, porque ellos son libres, si quieren. Óyeme, es una presión tan fuerte que ellos terminan casándose sin estar listos para casarse. Y sin estar enamorados, que peor. Entonces un matrimonio infeliz. ¿Y por qué se van a casar? Para no fornicar. Sí, pero terminan teniendo 3 hijos dentro de un matrimonio sin amor. Tú no puedes casarte para no fornicar. Le sube el cortisol, te enferma, te engorda, te pones fea y gorda. Ya él no te quiere porque te casaste por obligación y no por amor. Te enferma de la tiroides porque todo comienza por un asunto emocional. Tienes que ir donde un especialista. Tienes que someterte hasta cirugía sin tu querer. Luego él te pega te da depresión, él se va con otra. Te da depresión, los mismos medicamentos te inducen, ¿se puede decir? Sí. Al suicidio. Te mueres. ¿Y quién fue que fue infeliz? Tú. ¿Por qué? Por no tener el discernimiento y la capacidad de decir, no, señor. Mi felicidad no tiene que ver con tu impostura. Mi felicidad tiene que ver conmigo. Y que terminen sus estudios, esos jóvenes. No, porque Cristo, porque Cristo viene, pues no escúchame, los religiosos son tan bárbaros que porque Cristo viene, le ponen a la gente una mentalidad de que no estudien, de que no se preparen. Cada vez que yo veo una persona que me salta con eso, yo le digo, mira, el otro día, con todo el respeto que esa señora se merece, porque yo la conozco, ella es de esa rezadora, oradora, qué sé yo, y ella viene a darme un tratado, a decirme, no sé qué, yo le dije, mire, ya yo estoy en el infierno, gracias, quédese con su tratado. Después viene otro y me dice, Cristo te ama, digo yo, ¿cómo sí. ¿Yo recibe el tratado? No, porque ya yo leí lo que dice ahí. Que no me vengan, por favor. Después viene otro y me dice, no, que Cristo te ama. Digo yo, oiga lo que le voy a decir, yo sé que Cristo me ama. Yo no tengo inseguridades con eso. Yo sé que Él me ama, me procura que Él te ame a ti. No me lo estés recordando, que a mí no se me ha olvidado que Él me ama. Ay, sí, pero es verdad, tú tienes razón. Digo yo, pues déjeme tranquila entonces. Yo te comprendo, porque a veces lo hacen, como por ejemplo, ver a la persona. Lo hacen como por una lástima, como Cristo te ama. O sea, como que, discúlpame, gracias a Dios, mírame, yo estoy bien. Estoy en salud, estoy bonita. Hubo uno que me dijo a mí, hubo uno que me dijo a mí, me dijo, varón, vuelva a la iglesia. Él me vio, me estaba diciendo, varón, Cristo le ama, vuelva a la iglesia. Oye, como que Cristo deja de amar a uno, escucha. Yo le dije, disculpa, que vuelva a dónde. O sea, ¿tú crees que yo no, cómo tú sabes que yo no estoy yendo a la iglesia? Seguro seguido de la apariencia. O sea, ¿qué pasa? Y él,
de una vez me evitó el tema. ¿Por qué? No tenía cómo La gente responderte. te ve a veces como yo tenía el pelo largo. La gente no, la gente está muy equivocada. La gente está muy errada. Mire, señores, pónganse a leer. Moisés se vistió de egipcio, se puso arete en todos los lados en aquella época, porque esa era la cultura. Pablo se vestía según iba a predicar. Adiós, pero entre a un punto de droga, de que vestido serio, para que usted vea que no lo dejan ni entrar. Usted tiene que vestirse como ellos. Si usted quiere que el mensaje le llegue, tiene que aprender a como ellos entienden el mensaje. Vamos en el tema que estamos, de cómo los líderes sobrepasan límites. Tú sabías que un límite que yo veo es muchos pastores no aptos para aconsejar matrimonio, para aconsejar familia, y ellos cogen el papel de matrimonio. Y tú sabes lo que me dijo mi pastor. Escucha, yo tengo pastor y la gente cree que yo no me sin pastor. Ah, tú tienes Me pastor. parece que el pastor mío es más loco que yo. No, es lo que es inteligente. pastor mío, Tiene el lóbulo frontal desarrollado. El pastor me interpreta la palabra tal cual. El pastor mío es un hombre que Me predica cae el bien, reino. me cae bien tu pastor. Predica sin el reino. conocerlo. Mira, el pastor mío dice, muchos pastores no están listos ni preparados para aconsejar matrimonio, y cuando tú les llevas el problema matrimonial de mal comportamiento de la esposa, ellos se van del lado de la esposa y después te la enamoran. Sí. ¿Cómo así que te? Yo he visto muchísimos casos. Oye, hay pastores Vida que- real, sí, es verdad. Escuchen hombres, líderes que van a la iglesia religiosa, tenga cuidado con llevar su situación matrimonial frente a líderes religiosos que no están preparados, Lleno de la frente silla. a pastor que no están. ¿Por qué? Porque se van del lado de la mujer y empiezan a irse del lado de la mujer y a darle y hablar con ella, y tú ves que después te dicen que tú estás celoso. La mujer Después te vulnerable, acusan de que celo. quieren que la consuelen. Esos son casos que se dan, Se señores. aprovechan, es lo que estamos hablando de la manipulación. Señores, no le puedo pedir disculpas porque son casos que se dan, y Es parte la de mi verdad. deber es hablar de la corrupción de la iglesia. Ese es tu llamado. O sea, I'm so sorry for you. Lo lamento mucho por quienes le molesta mi forma de hablar y le molesta la libertad que tengo de expresarme. Pero es la que gente está voy a cansada. hablar de la corrupción de la iglesia La gente está cansada ya. para que los nuevos líderes no ejerzan eso. O sea, La- la nueva generación. 20 años con el mismo usted sermón. quiere aconsejar matrimonio, prepárese en el matrimonio. O sea, prepárese en el matrimonio. Yo de eso no puedo Si usted hablar. quiere aconsejar el matrimonio, el de esa parte, de ese área en que está preparado en esa área, porque la iglesia es un cuerpo, el pastor no lo es todo. Mira, ese es el papado evangélico. ¿Tú sabes qué es el papado evangélico? El papado evangélico es cuando el pastor, el papa de la iglesia, él lo quiere hacer todo. Él lo quiere hacer todo. Él quiere ser maestro, él quiere ser Tesorero, consejero, él quiere ser tesorero. Para eso están los él quiere- psicólogos. o sea, sí, sí. Para consejería, señores, psicólogos profesionales. Aprendan a delegar. No delegan. La parte de la familia, desen el que está preparado para eso, el que está estudiando psicología, el que está preparado para eso. Usted no sabe de familia. Pastores que maltratan a su mujer aconsejando de matrimonio, y su mujer Mira, tú la ves oprimida. yo he visto casos de cerca de líderes religiosos que maltratan psicológicamente, que es muy normalizado. O sea, el maltrato psicológico en este país está normalizado a un nivel que eso asusta. Pero yo he visto líderes que maltratan físicamente a su pareja, y tú lo ves de que metido en una iglesia, de que alabando a Dios. Por háganme el favor. Pero por favor, ubíquense. Vete aquí para la sombra. Ubíquense. Por favor. Ay, Bueno, Brian, yo Bueno, creo que yo- ya podemos creo dejar que este ya- podcast. Si es ya demasiado, ya lo o sea, dejamos hasta aquí. sí, porque el otro, si este está picante, el otro va a ser más picante todavía. Suficiente por hoy. Tienen que prepararse, que ya le vamos a abrir los ojos a ti, Tirimundati. Ya se acabó la falacia. 20 años en el mismo sermón. Y escuchen, le quiero hacer un aviso. Quiero hacerle un aviso a todo líder religioso tradicional que no está poniendo en práctica la palabra. Tengo una serie de temas y de videos que lo voy a subir a mis redes sociales, educando a la nueva generación y resaltando la corrupción dentro de la iglesia. Nadie me va a detener. Solo Dios puede detenerme, y yo sé que Él está conmigo. Solo Dios puede detenerme y Él está conmigo. Nadie va a pararme, porque no existe una iglesia ni ninguna persona que tenga autoridad o potestad de manipularme. No le ha dado ese derecho a nadie. Solo Dios. Wow. Solo Dios. Así que si Dios quiere que yo no hable de este tema, que me detenga. Cosas que lo dudo. Cosas que lo dudo. Porque creo que la nueva generación debe levantarse sin mala costumbre y entender que el llamado de Dios es un llamado sagrado y santo. Demasiado. Muchas gracias, licenciada. De nada. Un gusto tenerla. Me gusta cuán atrevida usted es.